Y hoy el tema sobre el que vamos a hablar, profesor, pues es muy interesante porque lo tenemos todos los días alrededor. En esta época en la que grabamos el programa y durante la temporada en la que hemos grabado estas reflexiones en torno al COVID-19, al aislamiento, a la pandemia, pues nos hemos dado cuenta de todas las personas que están a nuestro alrededor, y para eso yo quería traerle un audio porque es lo que escuchamos constantemente cuando usted y yo estamos hablando a través de estas llamadas que hacemos para realizar la otra historia, y quería ponerle el audio para que introduzcamos el tema. Vamos a escuchar. Aguacate, échale fresa. Venga, se queda la noche, venga, pregunte. Elimina los siguientes sabores. Una leche condensada al grande y muchos sabores más. Acércate. Otro vuelo que llegaron los tamales. Bien pueda reírse, pruébelo. Si no le gusta, no me lo pague. ¿Qué trae un tamal de 3.000 pesos? Trae carne de cerdo, papita, zanahoria, guiso. Y la masa es más rica que la carne. Bueno, vamos a otro tema para los papás. Ya sé que titula Cuando yo quería ser grande. Y dice así. Este profesor es tal vez muchas veces nuestro telón de fondo cuando estamos conversando, y el de muchas personas, y en esta época en la que estamos más en casa, pues seguramente nos damos cuenta de la cantidad de personas que pasan vendiendo, buscándose también la vida, y seguramente muchas más personas han salido a hacerlo a partir de los problemas que se han generado por la falta de empleo. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, el rebusque. Bienvenido. A ver, sí, el rebusque, que es simplemente tratar de salir a ganarse el día de alguna manera para tener un lugar en la tierra. Es que ahí viene una problemática muy grande que no es de ahora. Eso ha sido a lo largo de la historia una constante en las ciudades grandes. En estas ciudades donde está llegando gente y para el sueño de lograr algo en esa ciudad no se les cumple. Entonces tienen que salir a rebuscar. Entonces cuando uno analiza o lee buscando las razones del rebusque, ya las encuentra en Babilonia, en Roma, sobre todo en Roma, donde no solamente aparecía el rebusque, sino que aparecieron los primeros grafitis, aparecieron los primeros que iban vendiendo cosas tan elementales como agua, llevando agua, los aguateros. Y luego eso se va a dar en ciudades de alto crecimiento como París, cuando uno lee libros, por ejemplo, como El perfume. Todo eso es un asunto del rebusque, y en América Latina ni se diga. Por eso incluso algunas formas de ese rebusque se convierten en folclore, como pasa en las islas de las Antillas. La señora que pasa gritando mora, papaya, mango, coco, y hacen parte como del folclore y de la misma cultura, pero es gente que se está buscando el día. Entonces ahí habría que hacer como un buen análisis. Yo el mejor análisis que he visto en la literatura, por ejemplo, del mundo del rebusque, es una novela de Orhan Pamuk, el premio Nobel 2006, que se llama Una sensación extraña, que es la historia
de Mevlut Karatash, que vende una bebida que se llama Bosa, y a través de la novela uno queda más enterado de Istambul que a través del libro que le escribió también Istambul. O sea, tomó una persona del rebusque, tomó una persona de ventas populares, que se camina a la ciudad en el día, en la noche, y que está viviendo de elementos mínimos. Entonces aquí hay como algo que es muy importante, o sea, el mundo del rebusque hace parte de el pensamiento. ¿Por qué aparecen estos fenómenos? Y tienen muchas respuestas. El primero es la migración, los migrantes. Cuando la mayoría de los judíos que llegaban a Nueva York vendían corbatas y les entregaban un montón de corbatas y iban exhibiéndolas y buscando la clientela. Hay una película que se llama Adiós Alemania. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? La ciudad del rebusque. Todo el mundo rebuscándose la vida de alguna manera, porque se habían acabado las estructuras industriales, el empleo era muy poquito, el gobierno no era capaz de acoger la gran cantidad de gente que necesitaba trabajar. Entonces aparecen un montón de formas del rebusque. Venda lo que sea, venda Biblias, venda cartas, venda lo más inverosímil. Y eso es lo que uno encuentra en estos mundos, porque no solamente es el que vende papaya, aguacate, banano, naranjas, mandarinas, o comida, los tamales, los helados, los tintos, es que se van creando en ese mundo del rebusque incluso unos sectores de esas microeconomías, las tinteras, que en este momento, por ejemplo, tienen un problema muy grande en Medellín porque no se pueden desplazar por el centro, no pueden vender su producido y viven de esos tintos, viven de unos termos. Entonces, ahí veríamos como varias formas del rebusque. Primero, una forma que se fue legalizando, pero que entre nosotros todavía no está muy bien, que son los recicladores. O sea, esos recicladores que van de alguna forma ordenando las basuras de la ciudad y que uno cuando los ve trabajar son completamente asombrosos, o sea, como saben empaquetar botellas, cartones, papeles, plásticos. Hay unos pues que son una real lección de lo que son capaces de hacer las manos y el sentido común. Luego vienen los vendedores que se desplazan, que viven de dos elementos. Primero, que haya cosecha de algo. O sea, por eso los que gritan le van diciendo a uno como más o menos cuál es la cosecha. Por estos días sabemos que deben haber unas cosechas muy grandes de aguacates. O sea, debe haber de todo, pero del aguacate tradicional, no del Hass, porque se sale para exportación. O sea, ahí hay un cuento que es tremendo. O sea, de cómo esta gente que está vendiendo esas cosas, o esas legumbres, esas frutas, no deja morir lo tradicional. Mientras la gran industria se va con un solo producto, estos no rescatan los otros tipos de aguacate, los plátanos, las naranjas, los bananos. Y eso es interesante. Luego viene
un rebusque que es muy peligroso, que es el que tiene que ver con el mundo de los bajos fondos, que también se da permanentemente en las grandes ciudades, donde si no hay más que hacer, entonces no tengo más que el cuerpo. Y esto también tiene otras formas de convertirse en economías que no queremos ver, pero que ahí están. Y ya vienen los que venden los cauchitos, el confite. Entonces es todo un mundo muy vasto que se analiza muy bien en un libro que se llama El otro sendero, cuando se hablaba de las economías informales y de estas economías informales que van teniendo canales de distribución, van teniendo, digamos que una apuesta de actualidad en lo pequeñito, en lo que quizá veríamos como insignificante. Pero cuando eso se empieza a analizar, ¿qué es lo que venden? Venden lo que la gente necesita, eso es lo que venden, lo mínimo. Hay que tener en cuenta que la economía funciona con circulación de dinero. O sea, lo que pone a funcionar realmente la economía es la circulación de dinero en pequeñas cantidades. El que se gasta 2.000 pesos, el que se gasta 5.000 pesos, el que se gasta 10.000 pesos. ¿Qué sucede con ese movimiento en las ciudades? Que el uno paga para que el otro compre, y ese compra para que el otro pague. Bueno, esto es una cosa de locos cuando se analizan este tipo de sociedades, de la microcirculación de dinero, pero es la que más dinero mueve durante todo un día. Y en cuanto a lo que usted decía, que hay algo muy interesante, eso de lo histórico que es el vendedor ambulante o las personas que se lo rebuscan, porque acá también lo tenemos, y creo que lo habíamos comentado en algún momento por fuera de los micrófonos, el típico culebrero antioqueño, ¿verdad? Que aparte de que ya lleva pues una historia y una tradición, también permite esa circulación de la que usted habla, pues en distintos pueblos y en distintas regiones, porque también se va desplazando. No sé si todavía existen, seguramente sí, ya se desplazan, digamos, en el carro lleno de cosas, y que es muy relacionado, y ahora lo pienso, con esto de los gitanos, ¿verdad? Que ayer estaba mirando en 100 años de soledad, cuando los gitanos traen el hielo, traen las lupas y van viajando de lugar en lugar para ofrecer todas estas cosas maravillosas que deslumbran a la gente. Sí, ahí hay un punto muy importante que acaba de tocar. Hay una novela que se llama El médico, de Noah Gordon, donde los que son unos culebreros medievales que van vendiendo pócimas, cosas contra las enfermedades, van vendiendo elementos mágicos, talismanes, en épocas de peste en especial. O sea, siguen las pestes. Y detrás van con su surtido de untes esto, cuelgues esto, amarres esto. O sea, ahí vienen los vendedores de ilusiones, que son tremendos. Y en el caso del médico, pues precisamente la novela empieza con uno de estos hombres que sale a anunciar cosas y después él mismo cura, igual que los culebreros. O sea, que uno dice, esto es muy de Antioquia, no, eso es de todo el mundo. Y cuando hablas de los gitanos, sí, es que los gitanos han sido la cultura del rebusque a lo largo de toda Europa, a lo largo de América. Es una cultura que ha existido precisamente a partir del llevar cosas, del llevar productos, del llevar música, del llevar magia. Hay que ver, por ejemplo,
en ciudades como Granada, donde todavía existe la gitana que adivina la suerte, que da ramitos de mirto, y ahí están rebuscándose, y se le dejan ir a uno y le cogen la mano y le empiezan a leer la mano. Ahí pasa de todo, pero eso se va aceptando. Hay gente que le molesta, pero otros ven ahí un mundo casi semimágico. Cuando un gran escritor argentino que se llama Roberto Arlt escribe Las aguas fuertes, él es buscando eso, y una de esas aguas fuertes importantes de Roberto Arlt es el mundo del ocultismo en Buenos Aires, la cantidad de gente que vive de eso, ¿cierto? Que cita a muertos los medios para hablar con ellos, que lee cartas, que hace horóscopos. O sea, todo esto hace parte de ese otro sendero, de ese otro tipo de economía que se va dando porque o resuelven un pequeño problema, porque no se puede negar que mucha gente compra las legumbres porque oye a esta persona, o compra el aguacate, o el que pasa vendiendo la mazamorra, o los tamales. Pero hay algo que alguien me decía, hombre, si esta gente pasa por aquí todos los días, más o menos a la misma hora, es porque tienen clientes. Y eso quiere decir que el producto no es malo, porque de lo contrario no tendrían esa clientela para pasar a la misma hora por el mismo lugar, a pesar de que a veces unos clientes se les retiran, otros aparecen, pero están vendiendo algo que ya ha tenido alguna aceptación. O sea, nadie pasa por aquí en la calle vendiendo alambre, a pesar de que pasan compradores de alambre. Eso es otra cosa. Es que ahí vienen unos juegos tremendos en este asunto. Entonces, en el caso de los gitanos enseñados de Soledad, que la cita es muy pertinente, ¿con qué llegan ellos? Llegan con cosas medio mágicas. Y ya cuando tratan de decir, hombre, eso no es tan mágico, el comprador admite que sí es tan mágico, que sí es tan importante. Porque ahí en Enseñanzas de Soledad, cuando Melquíades quiere ser honesto, y decirle a José Arcadio, hombre, José Arcadio es el que le da los poderes, no, a mí no me importa, véndame esto. Entonces, ese mundo que ya, como decimos, lo cuenta Orhan Pamuk, lo cuentan otros novelistas, y que hace parte también de ciertas formas de la cultura. Hay que tener en cuenta América Latina. A ver, América Latina es una mezcla muy poderosa de gente que vino mezclada. O sea, el español llegó mezclado acá. Llegó mezclado con los moros, llegó mezclado con judíos, llegó mezclado con africanos, se habían africanizado y por eso lograron tomarse pues esta parte del mundo. Y con ellos llegaron formas de comercio, formas de pronto de reuniones donde nadie va fijo, sino que está oyendo lo que le están ofreciendo. O sea, esos son los mercados, los ocos. El uno que grita, el otro que exhibe, el que para vender utiliza ciertas formas, como también van apareciendo o vuelven a aparecer, de los comediantes medievales. O sea, vamos a comer fuego, vamos a saltar a través de un aro, vamos a tirar pelotas al aire y después viene la venta. Es que todo eso apareció en el burgo medieval.
Cuando se habla de la historia de la Universidad de París y de las escuelas catedralicias en Europa, Europa iba adquiriendo conocimiento, pero la calle estaba llena de rebuscadores. O sea, haga lo que sea, rebusque lo que sea para poder sobrevivir. Entonces, como hecho cultural, es una cosa que existe. Porque hay gente que se enoja, ¿cierto? No, esto hace parte del mundo en el que estamos. Y sobre todo en el Caribe. Porque en el Caribe hay más variedad. Es que incluso en España y después en el Caribe aparecen unos personajes que son los pregoneros. El pregón. Hay una canción que canta Celia Cruz que se llama El Yerberito. Ese señor trae de todo. Trae hierbas para la comida, trae hierbas para el baño, trae hierbas para amarrar maridos, trae de todo. O sea, incluso empiezan pues una serie de clasificaciones muy particulares a través de la cultura, más o menos lo que había hecho Aristóteles. Esto se come, esto cura, esto es ornamental, etcétera, etcétera. En otras partes del mundo, todas esas ventas tratan de organizarlas a través de lo que se llaman mercados ambulantes. El mercado ambulante, entonces llega el mercado de los embutidos, llega el mercado de los legumbres y las frutas, pero aún así organizados, porque me ha tocado verlos en Stuttgart, por ejemplo, en ciudades como Berlín, aparece el que vende, grita, tengo las mejores salchichas, tengo la salchicha que viene con la mostaza más picante, bueno, entonces empiezan a promover lo que venden. Y en esas formas de vida, muchos llegan a progresar. Porque ahí es donde hablábamos ahora, cuando a Nueva York llegaban un montón de judíos, irlandeses, rusos, y cómo vamos a empezar a vivir. Y se iban organizando, pero tenían la escuela de 5, 6, 7 años del rebusque. Es lo que pasa con los africanos en Europa. O sea, a mí alguien me decía en Granada, porque había un montón de africanos ahí vendiendo sus cosas y salen corriendo, pues otro les avisa si viene la policía o no sé qué, y me decía una cosa muy importante: usted no sabe quién hay ahí entre esa gente que está vendiendo eso. Ahí hay arquitectos, hay ingenieros, hay médicos, hay gente que en su país de origen no logró o no había nada que hacer y tuvieron que inmigrar y comenzar con el rebusque. Que cuando uno ve toda esta gente que pasa gritando, ahora usan megáfonos, es mucho más fuerte pues la cosa, pero ahí está uno metido en un espacio que había en Nueva York que se llamaba la Pequeña Italia. Los italianos vendiendo en la calle, gritando, que es una cosa muy interesante. Y después los mismos almacenes recurriendo a estos pregoneros para que hagan que la gente entre al almacén. Una vez va por Carabobo y hay una gente anunciando, invitando, entre, la mercancía está tanto. Entonces ahí lo que aparecería sería el homo economicus. O sea, como el Homo economicus en su momento más primitivo. O sea, intercambiemos. Yo tengo esto, usted me cambia esto, yo le doy esto. Y de eso están viviendo, pues no se puede decir que no,
las economías latinoamericanas. Lo que pasa es que al turista lo llevan a mercados más organizados, pero yo no me quiero imaginar cómo estará la pregonería en ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, en Los Ángeles, porque todo, ¿cierto? Porque es que nosotros vivimos en una burbuja donde hemos solucionado educación, empleo, reconocimiento, pero no estamos migrando. Yo me acuerdo en esa película Casablanca hay un personaje espectacular que es un profesor universitario que trabaja de mesero en un bar. O sea, un hombre con mucho reconocimiento, pero se vio en la obligación de salir. Y ahí ese personaje es lindo, porque es un hombre mayor, gordito, pero está de mesero, está sobreviviendo. Continuamos en la otra historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, y hoy estamos hablando de un tema sobre el que habíamos conversado porque es muy interesante escuchar y ver lo que ocurre afuera de nuestras casas hoy en día, las personas que deben salir a buscarse la vida, a encontrar una manera de sobrevivir en medio de una crisis de salud, de una crisis económica, profesor, y estamos hablando del rebusque. Y hay una cosa muy bonita que recordaba yo con todo lo que usted ha contado, y creo que esa actividad del rebusque, de salir a vender, de los pregoneros que nos llaman la atención con sus diferentes productos en las calles, que se las están recorriendo constantemente, también tienen una parte de la historia y nos van contando una parte de la historia. Yo recuerdo que niña escuchaba a alguien, pregoneros que salían a vender tierra de capote y musgo. Y era lo que yo me aprendía pequeña porque lo escuchaba en las calles, o vendían los distintos periódicos que ya no existen algunos lamentablemente, y nos van contando también esa parte de la historia porque ahora vender musgo pues puede ser incluso un delito, pero también nos van mostrando esos hábitos de consumo obviamente que tenemos y las historias y la historia que vive cada ciudad, ¿no? Si ahí hay una cosa, ahí se puede hacer una lectura de la ciudad muy grande. Hay unas estatuas en la Alpujarra donde se trata de darle una historia muy, muy importante al mundo del rebusque. Ahí hay un embolador, hay una señora que vende bombones, hay un muchachito que vende prensa, hay un señor que vende lotería. O sea, son 4 estatuas ahí antes de entrar a la alcaldía que están hablando de la historia de la ciudad. O sea, reconocemos esos personajes, reconocemos el muchachito con el periódico en la mano, gritando la noticia del día, reconocemos a la señora que vende en esa cajita que tiene cigarrillos, bombones, confites, candelas, reconocemos al embolador. O sea, es que hay algo que de pronto hemos dejado de ver y es la otra ciudad. Ahí hay otra ciudad. Volvimos nuestra ciudad, estamos hablando del siglo XXI, estamos muy avanzados, estamos haciendo teletrabajo, pero ¿y la otra ciudad qué está haciendo? Es que la otra ciudad no está en el siglo XXI. Está viviendo en condiciones del siglo XIX a finales, que ahí es donde era la migración. Uno en cada una de esas personas que ve vendiendo cosas, ve a alguien que llegó acá, que apenas se está cuadrando, y se nos olvida de que nosotros descendemos de pronto de ese tipo de gente. Si uno analizara el árbol genealógico, la gente la pasa buscando príncipes, princesas y gobernadores turcos. No, en un árbol genealógico hay los rebuscadores que usted quiera. Los rebuscadores que usted quiera, y lo interesante es que hoy en día somos posibles por ellos. Por eso muchas veces cuando alguien me decía, hombre, estuve analizando el árbol genealógico, pero es que no me da sino como hasta 1700, le dije, mejor, porque
si sigue avanzando va encontrando, usted no sabe, la selva y la maraña en la que se va a meter, lleno de la gente más particular del mundo, ¿cierto? Comedores de piedras, tragadores de hojas secas, bueno, hay lo que sea. Ahora, dentro de esto se mueve primero la alimentación, porque los seres humanos tenemos que comer 3 veces al día mínimo. Hay gente que ya está comiendo una, pero lo normal es que se coma 3 veces al día. Luego aparece lo necesario, necesito una cosa para el celular, necesito un cablecito, necesito aquello. Aparece el vestuario, pero va a aparecer otro mundo muy particular, que es en España, es muy común en las ferias, y son los que se rebuscan la vida vendiendo cosas santas, estampitas, escapularios, talismanes, o como decía usted, llegaba la Navidad, entonces alguien decía, es que ya esta gente va a necesitar musgo, esta gente va a necesitar árboles de pino, esta gente, y aparecen. Claro, así como vemos hoy, por ejemplo, que inmediatamente en medio de una contingencia sanitaria se empezaron a vender tapabocas y geles antibacteriales, no solo las personas que venden en la calle, sino también muchísimos otros comercios, pero claro, van también contándonos esas necesidades y esa historia. Es que, a ver, ahora en la pandemia debe haber muchas formas de rebusque. La primera es que las ventas de tapabocas pues se dispararon, pero hay que salir a gritarlas, ¿cierto? Y sobre todo cuando la gente no puede salir. Entonces pasan seguramente por los barrios de Medellín, yo por aquí no he visto, pero por seguro pasan vendiendo sus tapabocas. Segundo, la gente que va perdiendo los empleos. ¿Y qué está haciendo para sobrevivir? Que hay una cosa que me llamó la atención porque el caso me llegó en estos días. Están pregonando por la red. A eso iba, esa era mi próxima pregunta porque justo lo había anotado aquí, el rebusque en las redes, profesor, que es muy interesante también como, no sé, restaurantes o personas que efectivamente se quedaron sin empleo están empezando a hacer cosas en madera, por ejemplo, y empiezan a través de las redes, que es un rebusque tecnológico, o sea, que del siglo XXI a promocionar esos productos también para salir adelante de alguna manera. Sí, ahí hay un montón de cosas. Es que me había visto alguien que explica, perdí el empleo, aparece la señora, aparece el hijo, y dice, nos vimos en la obligación de montar una empresa que se llama Easy Food. Ahora, lo interesante es eso, cómo se regó por la red. Y cómo la gente es solidaria también, porque se está viendo en esas circunstancias. Es que nadie está libre de no hacer rebusque el día de mañana. O sea, porque es que uno puede ser una persona que dentro de la ciudad tiene un prestigio, tiene un lugar, pero si sale de ahí, en otra parte, a usted no lo conoce nadie. Entonces, ¿cómo empezar ahí? Yo conozco pues de muchos casos de gente que se tuvo que ir del país a volver a empezar en otras circunstancias. Entonces la historia del rebusque es como una historia muy humana. Y es la historia de los movimientos, es una forma, son las economías paralelas que se van dando ahí. Es mover dinero en pequeñas cantidades porque logran darle un valor muy especial al dinero. O sea, y lo he visto, un reciclador, él le da uno 2,000 pesos, es dinero, y ahí recurren incluso a sus formas religiosas populares, porque es la mano de Dios, es lo primero, o sea, ahí hay todo un cuento cultural
cuánto vale realmente el dinero. Y en este momento, para muchas personas, el dinero tiene un valor impresionante porque con muy poquito puede montar algo, puede hacer algo, lo que antes no le ocurría. Pero ¿cómo se monta eso? O sea, cuando uno ve a alguien vendiendo confites en una chacita, porque ya hizo la escalada a la chacita, ya fue capaz de llegar a la chacita, el capital invertido ahí es muy poco, pero lo saben mover. Y uno dice, pues un hombre vendiendo confites, ¿cuánto se gana? Pues el margen que da el confite. Además que en este mundo del rebusque aparece la paciencia, la enorme paciencia, aparece el humor. Hay gente que vuelve eso una especie de fiesta, y obviamente también aparece el mal genio y aparecen todas las condiciones humanas, moviéndose por la ciudad, dándole a la ciudad otra forma de, digámosle, de colorido, de sonido. Y a veces sí, la tecnología pues para esto ayuda más a crear ruido que otra cosa, pero también es uno ver desfilar la condición humana y la gente que quiere hacer algo y trabajar y estar al agua y al sol. Y a veces ve uno gente que es como la misma, que pasa, o sea, ese señor ha pasado, se camina la pandemia, se la camina, y ahí van. Hay algo interesante, profesor, sobre lo que usted está diciendo de la condición humana, de esas emociones que surgen en este tipo de situaciones, como el mal genio, la alegría, el humor, la solidaridad también, y es a lo mejor ese sentido de pronto de justicia a partir de, por ejemplo, el regateo, ¿cierto? Yo puedo, a partir de esa conversación y de esa conexión con el otro, regatear el precio de cualquier producto y tal vez tener un sentido a lo mejor de justicia, si no me engañan o si no intento yo engañar a quien le compro o a quien le vendo, pues se puede crear una especie de armonía al momento de hacer negocios y que cada uno salga satisfecho con lo que está logrando, muy distinto a lo que ocurre a lo mejor en los supermercados, en donde me ponen un precio que yo debo pagar y no puedo decir nada sobre eso, termino pensando que a lo mejor está muy caro. Pero en cuanto al regateo yo puedo tener esa relación y ese contacto y esa sensación de que es justo lo que estoy pagando, es justo lo que me están pagando por lo que vendo, y es algo que también es muy interesante en cuanto a esas relaciones que surgen en estas situaciones del contacto y de la venta y del rebusque. El regateo es algo muy de los zocos, de los mercados árabes, que se heredó aquí en América Latina. Y señora, que se respete y que va a las plazas va a recatear. Y el que vende sabe de eso. Ahora, cuando se analizan los recateos, lo que se está analizando es un juego de inteligencia. O sea, yo le pongo este precio, no, yo creo que es este, hasta llegar a un pacto. Pero ahí están, a ver, el otro cuánto cree pues que vale, cuánto cree que o cuánto le encimo, y el otro va por una cosa, va por la otra. Entonces no solamente hay a través del recateo un juego de inteligencia, ponerle el precio preciso a algo, permitiéndole al otro ganar. Porque hay gente que yo he visto que quiere que se la den regalada y el amigo, la señora lo regaña, ¿no? Es que él tiene que ganar. ¿A usted quién le dijo que él salió a perder? ¿Cierto? Y se da algo muy importante que es el mismo tejido social. O sea, el tejido social se va dando a través de los intercambios económicos que hacemos los seres humanos. Y a lo último terminamos conociendo al otro, terminamos solidarizándonos en algunas cosas con el otro, permitiendo, porque entonces viene la pregunta, si yo estoy mejor que él,
¿qué haría yo en el caso de que estuviera como él? O sea, es que a veces no nos damos cuenta que todos los que van por ahí han perdido mucho y están rehaciéndose, reconstruyéndose. Por eso ese fenómeno se da en el asunto de los migrantes, o sea, los que tuvieron que abandonar el lugar donde tenían la memoria, tenían el paisaje, tenían más o menos su vida solucionada para entrar en otro mundo completamente distinto. Que esa es la tesis de una sensación extraña de Orhan Pamuk. O sea, el territorio donde yo me crío ha desaparecido y aparece otro que no me acoge. ¿Cómo me voy a ir integrando a ese paisaje? ¿Cómo en la medida en que voy andando por la ciudad voy viendo lo que tal vez nunca tendré? Es que hay una condición muy difícil, tremendamente difícil, y no la podemos ver desde mi comodidad, sino desde la problemática que esto genera. O sea, entonces ahí es donde también no solamente es folclore, no solamente es cultura, sino, a ver, ¿cómo se va a gobernar la ciudad de esa manera? Porque entonces no podemos tener tampoco una ciudad dedicada única y exclusivamente al rebusque. En el rebusque se sobrevive, pero no se vive. Es una cosa que tiene muy claro un hombre que se llama Curcio Malaparte en una novela que se llama La piel. O sea, al sobrevivir soy capaz de hacer lo que sea. Al vivir ya empiezo a controlar. Entonces, que sean los inicios es básico, es válido. O sea, todo el que llega a otra ciudad, a mí alguien me decía, si se va a mover por el mundo, muévase tranquilo, apréndase los números. Y no más, o sea, en cualquier idioma. Porque si usted se sabe los números y pone ahí, qué sé yo, unas chocolatinas o unos confites o unas corbatas, usted simplemente dice tanto, levanta la mano y pronuncia el número. Y con eso empieza a sobrevivir. Pero no se trata de eso. O sea, que esto sean los inicios, que esto sea como una forma de conciencia, pero estas personas están buscando algo más. Sí, a mí me llama mucho la atención la cantidad de mujeres que hay ahí, que son o cabezas de familia o que buscan una mejor educación, necesitan una mejor estabilidad. Entonces también está la conciencia de uno, viendo pasar por ahí. De pronto, como les decía, de pronto viendo pasar parte de mi árbol genealógico. Entonces uno frente a eso simplemente empieza a entender. Claro, porque la misma palabra rebusque ya es buscar con esfuerzo y con sacrificio la solución a un problema. Entonces, no podemos solamente, como usted dice, profesor, verlo desde el punto de vista más folclórico, que también tiene esa parte, sino también de la gravedad y de la necesidad en la que se encuentran muchísimas personas y que deben rebuscársela, pero no necesariamente lo disfrutan o lo quieren. Sí, ahí es donde viene la civilidad, la conciencia social, la necesidad no solamente no, le voy a ayudar, entonces le voy a comprar, sí, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que educar, hay que dar mejores condiciones y lo que es más importante, hay que mejorar los lugares de origen de estas personas para que no tengan que verse en esa problemática de estar migrando y sobreviviendo en un espacio donde prácticamente se mantienen en una sensación extraña. Es que por eso es tan bonito ese título de Orhan Pamuk. ¿Qué sienten?
cuando se movilizan, cuando ven a tanta gente con el problema de la vida solucionada, ellos todavía solucionando la vida, que sienten una sensación extraña. Y eso habría que entenderlo. Así es, profesor, pues toda esta reflexión empezó a partir de una conversación que tuvimos, porque usualmente nuestro telón de fondo, como lo decíamos al principio, son esos sonidos que tenemos en nuestra calle por la forma en la que estamos grabando actualmente. Y bueno, nos llamó la atención todos esos sonidos y todas esas voces que escuchamos de fondo, y hoy parece que no las tuvimos, pero bueno, una reflexión muy interesante que esperamos que los oyentes también a partir de esta hagan sus propias reflexiones en torno a todo lo que nos trae esta situación que vivimos, y no solo en un momento de coyuntura de salud o económica, sino constantemente, porque estas personas siempre han estado ahí, como lo ha dicho usted a lo largo del programa.